¿Cómo estás, mi hermano? Dios te bendiga en este día. ¿Cómo estás? Nos disponemos en este momento para dar inicio a esta reunión, a este culto familiar. Desde este lugar te enviamos un abrazo. Queremos decirte que el Señor está con nosotros, que estamos muy bendecidos de poder ser parte de tu familia en este momento, de poder juntarnos, de poder estar ahí con vos, levantando un altar de adoración a Dios, disponiéndonos para recibir esta palabra que nos va a traer fortaleza, que nos va a traer guía en estos tiempos. Por ahí tu situación puede ser difícil en este momento, pero qué bueno es que podamos reunirnos a través de la pantalla y podamos compartir este mensaje, podamos adorar a Dios. Por eso yo te invito, mi hermano, que ahí donde vos estás, te dispongas a adorar a Dios. Tal vez no sea lo mismo que estar en la iglesia, que estar todos reunidos, pero estamos juntos, estamos abrazados en el Espíritu para adorar al Padre. Entonces te invito a que ahí te reúnas con tu familia, con la gente que te está acompañando, que los invites a ser parte de esta reunión, a escuchar una palabra poderosa en Cristo que será de bendición para sus vidas, para su familia, que participen de la adoración. Entonces te invito ahí a que demos inicio a esta reunión y para eso quería compartir una palabra con vos que está en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2, que dice: aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás, porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Qué palabra, mi hermano, qué palabra de saber que el Señor está con nosotros en todo tiempo, en todo momento, de saber que Él nos acompaña y que nunca estamos solos. Así que ahí, entregate en este momento, abrí tu corazón para adorar a Dios y darle gracias porque Él está con nosotros. Amén. Tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti. Me encuentro en tu corazón. Decidiste aceptarme por siempre. Y tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti. Mi papá, escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por
decidiste aceptarme por siempre. Y tu amor por mí es tan sorprendente. Oh, me siento tan mimado por ti. Oh, y es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Oh, oh, oh. Me amaste primero con amor verdadero. Oh, oh, oh. Y mi respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar. Tu amor nunca falla, siempre me abrazas. Tu amor nunca falla, siempre me abrazas. Tu amor me rodea, tu amor me abraza y escucho tu corazón. Cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti. Oh, me encuentro en tu corazón. Decidiste aceptarme por siempre. Y tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti.
Lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria yo te doy, Jesús. Jesús, tú eres lindo, lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria yo te doy, Jesús. Lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria yo te doy, Jesús. Jesús, tú eres lindo, lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria yo te doy, Jesús. Jesús, tú eres lindo, lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria yo te doy, Jesús. Jesús, me llevas delante del trono, muestras su belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestras su belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestras su belleza, quiero ver tu rostro. Lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria yo te doy, Jesús. Jesús, oh, oh. Lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria yo te doy, Jesús. Jesús, tú eres lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria yo te doy, Jesús. Jesús, me llevas delante del trono, muestras tu belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestras tu belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestras tu belleza, quiero ver tu rostro. Ponemos nuestra mirada en ti, Jesús. Oh, pongo mis ojos solo en ti, mi amado, mi amado. Oh, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, solo a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, oh Jesús, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo
específicamente en este hermoso día, en este tiempo que nos toca vivir, y nosotros como hijos de Dios seguimos adelante practicando y viviendo nuestra fe, porque de eso se trata la vida del Hijo de Dios. Es desde que conocemos a Jesús poder vivir lo que Él nos plantea, lo que Él nos dice. Y en esta oportunidad yo quiero compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras. Hay dos historias en el libro, en los Evangelios, donde Jesús realiza el milagro que se conoce como la pesca milagrosa. La primera de ellas acontece cuando Él está iniciando su ministerio, en el tiempo donde iba a escoger a sus discípulos, y la otra acontece luego de resucitado. La primera está relatada en el libro de San Lucas, capítulo 5, y eso es lo que vamos a leer. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Yo venía hablando en este tiempo acerca de la fe, y una de las formas o una de las maneras en que uno puede practicar la fe es cuando nosotros tenemos una palabra y caminamos en esa palabra, obedecemos esa palabra. En esta historia nosotros vamos a encontrarnos situados en un lugar que fue visitado por Jesús en muchas oportunidades. Fue escenario de muchos de sus milagros, y también a orillas de este lago sucedieron cosas importantes. El lago de Genesaret, o también conocido como Mar de Galilea o Mar de Tiberias, es un lugar que en ese tiempo era sumamente productivo en cuanto a la industria pesquera. Por ello había muchas personas que se dedicaban a esta industria, a la explotación pesquera. Y como suele ocurrir con estas cosas, se produce toda una cadena productiva. Están los que pescan, están los que después se encargan de tratar a los pescados, y en aquel tiempo, como todos sabemos, se usaba la sal para poder conservar los peces, y luego también no solamente usarlos ellos dentro de sus familias, sino también era motivo de exportación. Y estando en ese lugar, nosotros encontramos algunos personajes importantes. Jesús aparece, él ya había comenzado su ministerio, las multitudes comenzaban a seguirlo, y de pronto él usaba, digamos, medios que les ayudaban en cuanto al sonido, para que la gente pudiera oír perfectamente sus enseñanzas. Y uno de los medios que Jesús usó fue el agua como transmisor del sonido. En esta oportunidad Jesús llega a orillas del mar de Tiberias y ve dos barcas que están ahí en ese lugar, y los pescadores habían descendido de las barcas y estaban limpiando las redes, dice el evangelista Lucas. Ahora, teniendo en cuenta lo que significaba en sí la práctica de la pesca, y también teniendo en cuenta otros pasajes bíblicos, vemos que lo más probable era que no solamente lavaban las redes, sino que las remendaban. Juan es uno de los que expresa esto. ¿Por qué? Porque muchas veces, como en esta oportunidad, aunque no habían pescado, no habían sacado peces,
Sí, sus redes se rompían a causa de las piedras, los troncos, o sea, cualquier cosa que pudiera romper las redes. Y como personas o trabajadores responsables, ellos querían tener todos sus elementos en condiciones. Entonces, era menester de que, por más cansado que ellos estuvieran esa mañana, tenían que arreglar, tenían que remendar las redes para que nuevamente estén disponibles y en condiciones para la jornada de pesca siguiente. Que para mí esa ya es una enseñanza muy importante. Todo trabajador, toda persona que usa elementos, que usa utensilios, herramientas, debe tener cuidado también en el mantenimiento de estas herramientas, estos utensilios. A mí me tocaba como odontólogo en mi práctica con pacientes de que, bueno, yo llegaba al consultorio y comenzaba a atender los pacientes y allí podía ir usando los distintos instrumentos conforme a lo que necesitaba. Pero al cabo de la jornada me quedaban todos los instrumentos allí usados, algunos con saliva, otros con sangre. Y entonces, ¿qué debía hacer yo? Ni bien terminaba de atender el último paciente, ir a la pileta y comenzar a lavar, a cepillar cada una de las pinzas, cada uno de los instrumentos que usaba, y luego secarlos y finalmente ponerlos de nuevo en la estufa de esterilización para acondicionarlos para la nueva jornada de trabajo. Si no lo hacía yo, lo tenía que hacer algún auxiliar que tenía, pero lo cierto es que yo no podía llegar al siguiente turno de atención sin haber previsto tener mis elementos preparados. Y así yo creo que cada una de las profesiones, los oficios tienen que hacer lo mismo. Lo hace un carpintero, lo hace una modista, lo hace un cocinero. Y esto es algo importante. Y acá vemos una característica de estos hombres, tanto de Simón como de su hermano Andrés, que ellos eran trabajadores, eran personas responsables. Hasta donde podemos ver en las Escrituras, ellos no quedaban de brazos cruzados, sino que ellos trabajaban. Bueno, ese día llegó Jesús y Jesús entró en una de las dos barcas. Bien es sabido que la limitación física que Jesús tenía mientras estaba aquí en la tierra era su cuerpo. No podía estar en las dos barcas al mismo tiempo. Por eso un día más adelante Jesús le dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya para que pueda enviar al Espíritu Santo. Y donde ellos, al no entender, decían: no, Señor, no te vayas. Pero Jesús le decía: es necesario que me vaya, porque si yo no me fuera, no podría venir el Espíritu Santo. Y hoy en día el Espíritu Santo puede estar al mismo tiempo en todo aquel que acepta y recibe a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y en esa oportunidad entonces Jesús entró en la barca de Simón. Y ahí me da una segunda enseñanza. ¿Y cuál es esta enseñanza? Que para vos y para mí es un privilegio que Jesús suba a nuestra barca, que Jesús entre a nuestra vida. Él está a la puerta de nuestro corazón y llama. Si alguno abre la puerta, entra y se queda. Ese día le tocó a Simón. Y Jesús entró a la barca, se sentó en ella y de allí comenzó a enseñar a la gente. Pero hay una enseñanza más. Las Escrituras dicen que pidió que separasen la barca de tierra un poco. Cuando Jesús viene a nuestra vida, Él llena nuestro corazón. Si no lo experimentaste, yo quiero que vos lo experimentes. No es lo mismo no tener a Jesús que tener a Jesús. Cuando yo lo recibí, mi vida interior cambió y por lo tanto después va cambiando también nuestro desempeño en la vida. Pero cuando Jesús viene y habita en nuestro corazón, nos llena de paz, de gozo, su amor se manifiesta en nuestra vida, entonces no podemos quedar nosotros pasivos, en el sentido de que cuando encontramos a una persona que está con alguna necesidad,
Y nosotros sabemos que esa necesidad la puede suplir Jesús. Por ejemplo, si una persona está enferma o está con un dolor en su corazón por alguna pérdida que tuvo, entonces no podemos decir, uy, qué tremendo lo que te pasa y nada más, sino que podemos compartir la enseñanza de Jesús, podemos compartir su evangelio, podemos compartir aún una oración con esa persona. Es decir, que pasamos a ser instrumentos de Dios. Dios nos empieza a usar. Pero yo descubrí ahí en ese texto que una mejor manera en que Jesús nos puede usar es cuando nosotros nos separamos un poquito de lo terrenal. ¿En qué sentido? En que la vida cotidiana hace que nosotros estemos todo el tiempo viviendo una realidad que a veces está muy dimensionada. Vivimos una realidad donde recibimos información tanto buena como mala, donde se nos mezclan un montón de informaciones, donde de acuerdo al pensamiento que tengamos vamos a tomar una postura, pero lo cierto es que constantemente vamos a estar inquietos, vamos a estar como ansiosos. Pero si queremos que verdaderamente Jesús use nuestras vidas, este acto que ellos hicieron de separar la barca un poco de la tierra representa esa acción que nosotros podemos hacer en nuestro interior, en nuestro espíritu, de separarnos un poco de la realidad de nuestro entorno, de las preocupaciones, de las angustias, sabiendo que Jesús es el que nos cuida, el que nos ayuda, sabiendo que Jesús es el que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y en esta oportunidad Jesús viene y usa la vida de Simón, en el sentido de usar la barca de Simón. Y así Dios puede hacer en nuestra vida. Y lo más tremendo es que Dios usa nuestras vidas aun cuando nosotros todavía no tenemos solucionadas nuestras cosas. Ese día para Simón y sus amigos fue un día muy frustrante desde lo natural. Porque si vemos la historia, nos damos cuenta que ellos estuvieron trabajando toda la noche, estuvieron tirando las redes toda la noche. Sin embargo, no habían pescado absolutamente nada. Entonces, cuando a la madrugada ellos volvieron al puerto, a la playa, sacaron sus redes vacías y encima rotas. Y cualquier trabajador que sale a trabajar, lo que espera es el resultado de eso, que les vaya bien. ¿Y cuántas veces no te ha pasado a vos mismo de que trabajás, pero resulta que lo que estás esperando, la productividad que estás esperando, no se manifiesta? Y lo que vemos aquí es a estas personas que están pasando por esa situación, por esa dificultad. Pero aún en medio de eso, Jesús usa su barca, Jesús usa su vida. Y Jesús enseñaba, una de las cosas que más hizo estando en la tierra era enseñar a los discípulos, enseñar a grupos más grandes e inclusive a las multitudes, como en este caso. Y cuando Jesús enseñaba lo hacía de muchas maneras, a veces caminando, viajando, estando en una casa, estando en el mar, donde sea. En este caso, Él se sienta en la barca y desde allí enseña, teniendo en cuenta de que es necesario que nosotros, que queremos aprender de Jesús, prestemos atención a sus enseñanzas. No solamente tenemos que oír, que nos entre por un oído y nos salga por el otro, sino que debemos oír, recibir y hacer lo que Jesús nos enseña. Pero para una persona trabajadora, para una persona ocupada, los tiempos siempre decimos que son muy valiosos. Y a veces nosotros ya tenemos una rutina, y esa rutina para los pescadores era volver a la playa, preparar sus elementos para la jornada que venía, pero luego ir
a descansar, ir a tomar fuerzas. Pero a veces nuestra rutina es interrumpida por Jesús. Él nos sale al encuentro y quiere hacer algo con nuestras vidas. Y en esta oportunidad Jesús estaba enseñando y yo creo que Simón no veía la hora que Jesús termine de enseñar, porque el cansancio pudo haberle jugado una mala pasada, porque el cansancio se manifiesta más cuando estamos desanimados. Pero cuando Jesús terminó de hablar, no se terminó todo. Allí recién empezaba la obra de Jesús para con Simón y sus hermanos. Y qué tremendo, porque cuando Jesús termina de hablar le dice a Simón: ahora quiero que naveguen hacia la profundidad. Quiero que vayan hacia adentro. Y en esto hay algo muy importante, mis queridos hermanos y amigos. La fe es obedecer lo que Jesús nos está diciendo que hagamos. A veces no tenemos ganas de hacer lo que Jesús nos está diciendo que hagamos. Pero quiero que tengas por seguro que obedecer lo que Jesús nos dice va a traer bendición inesperada, abundante, que va a cambiar tu vida. Un paso más, la obediencia a Jesús es algo tremendo, es algo glorioso. En esa oportunidad, Simón, como lo hubiera hecho yo, como lo hubiera hecho vos, él le dijo: Señor, estuvimos toda la noche trabajando y no hemos pescado nada. ¿Cuántas veces nosotros tenemos excusas? ¿Cuántas veces decimos: hemos hecho esto, hemos hecho aquello, ya tiro la toalla por hoy, mañana veremos qué hacemos? Pero ese día Simón recapacitó y dijo: pero en tu nombre echaré la red. Y comenzaron a remar hacia las profundidades. Y yo creo que cada metro que ellos avanzaban, su fe iba creciendo. Porque cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, su palabra aumenta nuestra fe. Lo dice el apóstol Pablo, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso es necesario que podamos estudiar la palabra de Dios. Y cuando llegaron a la zona profunda, entonces tiraron la red, y esta vez la red no cayó para volver vacía, sino que se llenó de peces. De tal manera que Simón exclamó, él manifestó su alegría, junto seguramente a su hermano Andrés, de tal manera que sus amigos que estaban en otras barcas lo escucharon y vinieron en ayuda, y lo que era una bendición para una persona o para una familia, resultó que se derramó en bendición hacia muchos otros. Eso es lo que el Señor hace. ¿Sabe que hay una historia, una versión que no es bíblica, pero sí puede ser perfectamente cierta, de que Simón, cuando acontece esto, él estaba muy endeudado, porque el Imperio Romano cobraba impuestos muy caros y no perdonaba a nadie, no perdonaba a los trabajadores, les imponía cargas muy pesadas. Y qué frustrante que era para ellos salir a trabajar y no tener para vivir y no tener para pagar los impuestos. Por lo tanto, esta pesca milagrosa, esta pesca bendita que Jesús les permite tener, yo estoy seguro que les permitió a ellos también pagar todas sus deudas. Y esa es una de las cosas que Dios hace en nuestras vidas, nos ayuda, por medio de su palabra nos orienta en cada área de la vida, de nuestras vidas, para poder organizarnos, incluyendo la parte económica. Pero quiero decirte una cosa más, antes de terminar, de que la finalidad de Dios en nuestra vida no es que nosotros solamente lo tengamos a Él, de que seamos usados por Él, de que nuestras cosas empiecen a acomodarse y estemos mejor, sino que hay algo más. Cuando ocurre esto, Simón se quiebra. Dentro suyo, él cae un velo. Yo creo que es algo así, es como volver en sí. Y él se da cuenta de quién verdaderamente era el que le había hablado, de quién era Jesús. Jesús no era un rabí más, un rabino más, un maestro más. Jesús era
y es el Hijo de Dios. Y entonces él dijo: Señor, vete de mí porque soy hombre pecador. Ese es el momento donde se produce un quiebre en el corazón de Simón. Y ese es el momento preparado por Dios para que nosotros podamos ser verdaderamente transformados, cambiados y colocados en el diseño por el cual Dios nos creó. Si eso no ocurre, mi querido hermano, mi querido amigo, muchas veces las bendiciones simplemente serán materiales o externas, pero el Señor quiere ir mucho más allá. Quiere que nosotros caminemos en su diseño y podamos vivir lo que Él quiere para nuestras vidas. Para mí esta es una historia extraordinaria. Y Jesús les dijo: a partir de hoy serás pescador de hombres. Es decir, a partir de hoy vas a compartir el mensaje, el evangelio a otros. Lo cual no significa que alguien que hoy está siendo llamado por el Señor tenga que dejar su trabajo, tenga que dejar sus estudios, tenga que abandonar un poco su familia. No, de ninguna manera. Dios nunca hace que las cosas vayan para mal. Hay personas que probablemente a veces son llamadas por el Señor y aún tienen que cambiar su oficio. Pero la mayoría de las veces lo que el Señor hace es, mientras nosotros estamos trabajando en aquello que sabemos hacer, Dios nos usa de una manera extraordinaria para bendecir a otras personas. Y esa persona sos vos, que Dios quiere usar para bendecir a otros. Por eso yo quiero animarte a que vos puedas confiar en Dios en medio de esta situación que estamos viviendo. No ser tan realista. Quiero que me entiendas. Significa que por encima de lo que está ocurriendo en la tierra, hay algo que está ocurriendo en el reino de Dios. Y nosotros, vos, si tenés a Jesús, perteneces al reino de Dios. Y por lo tanto tenés herramientas como la oración, como el ayuno, la lectura de la Biblia, para poder enfrentar todo esto y salir victorioso. Yo quiero orar por vos en este día. Quiero que allí donde estás, creas en el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este momento. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por la oportunidad que tú me das de poder predicar, de poder enseñar y de poder ahora impartir tu palabra sobre aquellos que están oyendo. En el nombre de Jesús, ahora, Dios mío, yo oro para que sus vidas sean transformadas por el poder de Jesucristo. Oro por aquellos que están frustrados, para que ahora, Señor, ellos puedan recibir la paz de Dios. Señor, que cada uno de aquellos que hoy abren su corazón a Jesús puedan sentir el privilegio de tener la presencia de Jesús. Pero, Señor, también permítenos en este día poder ser personas de fe, que puedan escuchar tu palabra y caminar en ella. Señor, yo bendigo a cada uno, oro por aquellos que están pasando por pruebas en el matrimonio, para que sean bendecidos. Señor, oro por aquellos que están endeudados, para que reciban también la provisión tuya y puedan no solamente tener el sustento diario, sino que aún puedan salir de ese yugo fuerte que es la deuda. En el nombre de Jesús yo los bendigo a cada uno de ellos. Amén y amén. Que el Señor te siga bendiciendo. Bueno, mi hermano, para cerrar esta reunión vamos a orar, vamos a entregar este día, vamos a entregar este momento que hemos compartido. Pero antes que nada, quiero guiarte en una oración. Si por ahí estás escuchando por primera vez este mensaje, si estás escuchando por primera vez acerca de Dios y vos querés comenzar a tener una relación con Jesucristo, si vos te diste cuenta que lo necesitas en tu vida y que querés comenzar algo nuevo, algo diferente, pero con Jesús, yo te invito a que cierres los ojos y que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, en este día me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Te pido, Señor, que me aceptes como hijo tuyo y declaro que a partir de este momento tú eres mi Señor y mi Salvador. Ayúdame, Señor, a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús, amén.
Amén. Y ahora todos juntos vamos a orar, vamos a cerrar este tiempo en oración, orando, pidiéndole a Dios lo que necesitamos, agradeciéndole a Dios tantas cosas que Él hace en nuestra vida. Amén. Te invito a que cierres los ojos y me acompañes en esta oración y que aproveches este momento para presentarle a Dios tus propias oraciones. El Señor sabe qué necesitas, qué te hace falta, pero es bueno acercarnos al Padre y decirle que lo necesitamos a Él, que lo queremos a Él. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos compartido, Señor. Que tu presencia, Señor, selle este momento en la vida de cada hermano, ahí en su hogar, ahí donde están, Señor. Que ellos sean abrazados, Señor, por ti. Que ellos sean llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Oro para que cada uno de mis hermanos, Señor, que está pasando dificultad, que está pasando tribulación, Señor, ellos sean renovados en su espíritu, Señor. Que ellos sean fortalecidos, que ellos sean levantados, Señor. Oro, Dios mío, para que tú traigas una palabra de dirección a sus vidas, Señor. Por el que está pasando por dudas, Señor. Por el que tiene que tomar decisiones, Dios mío. Oro, Señor, para que tú y tu presencia los ministre a cada uno. Señor, tú los conoces sus necesidades, conoces qué le hace falta, Señor. Tú sabes de cada uno de ellos, Señor. Por eso te pido que tu Espíritu Santo obre, Señor. Obre en cada vida, obre en cada familia, Señor. Oro por las personas que en este momento te han aceptado como Señor y Salvador, para que en este tiempo, Señor, ellos puedan tener un encuentro contigo, papá, que ellos puedan conocerte, que ellos puedan experimentar tu amor, tu grandeza, Señor, tu poder. Oro para que ellos sean fortalecidos, Señor, y que cuando la tentación venga, los encuentre firmes, Señor, firmes en ti, firmes en sus convicciones, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Asimismo, Dios mío, en esta hora oro por cada enfermo, Señor. Oramos para que tu sanidad, Señor, se establezca en cada vida, Padre. Tu palabra dice que tú te has llevado todas las enfermedades en la cruz del Calvario. Señor, nosotros reclamamos esa salud. Reclamamos, Señor, esa salud y declaramos cuerpos sanos, Señor. Reprendemos la enfermedad del cuerpo, reprendemos las inflamaciones, los dolores, Señor, esas enfermedades crónicas, Señor, y declaramos, Señor, libertad sobre los cuerpos. Libertad sobre el alma, libertad sobre el espíritu. Aún toda persona, Señor, que está pasando por problemas mentales, Señor, problemas de esquizofrenia, Señor, aún preocupaciones grandes, Señor, que no le dan paz, Señor, declaramos que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, los rodea en este tiempo, Señor, y que tu Espíritu Santo trae libertad sobre cada vida, Señor, sobre cada familia. En el nombre de Jesús declaramos que tu reino, Padre, se establece en cada hogar, Dios mío. Que así como te abrieron, Señor, la puerta para participar de esta reunión en este día, Señor, tú te estableces en su hogar con autoridad, con poder, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano, en este día. Terminamos bendecidos, terminamos en victoria, terminamos fortalecidos. Que termines este día bendecido, compartiendo en familia, disfrutando de lo que el Señor te ha dado. Amén. Amén. Nos vemos pronto.